Buenos días, soy Pere Garriga Isar, soy el responsable de control de movimiento dentro de Schneider Electric y en el vídeo de hoy, dentro del grupo de teoría básica, vamos a hablar del lazo de control de posición. En primer lugar, para entender bien de qué estamos hablando, voy a empezar explicando un poco a qué nos referimos cuando hablamos de motion control. Motion control es todo lo que sea un lazo de regulación de posición. Con un lazo de regulación de posición vamos a conseguir hacer movimientos de forma muy rápida, muy precisa y podremos sincronizar movimientos entre varios ejes con total precisión. Vamos a ver una imagen que entenderemos mucho mejor a qué nos estamos refiriendo. Vamos a ver un vídeo en el que en un equipo de demostración hemos hecho un programa para demostrar esto partiendo de un pequeño robot cartesiano X y Z al que le hemos añadido además un plato giratorio y además también un movimiento de giro en lo que sería el gripper, la garra del manipulador. Aquí podemos ver el perfecto sincronismo entre todos estos movimientos en los que estamos cogiendo esta pieza con el plato en rotación, la estamos depositando en el alojamiento correspondiente. Ya podemos ir tan rápidos como queramos porque todo esto está perfectamente sincronizado y en cualquier momento tenemos la garantía de que todo encaja perfectamente en la posición correcta. Ahora veremos esto, porque esto vemos que se mueve a mucha velocidad, pero no vemos en absoluto la exactitud de los movimientos. Veremos esto a cámara lenta y veremos el movimiento que en realidad está haciendo. Aquí lo tenemos en cámara lenta, cogemos una pieza con forma de estrella y vamos a buscar el alojamiento correspondiente. Estamos siguiendo en perfecto sincronismo con el plato rotativo, vemos que lo introduce y continúa sincronizado y en la posición exacta, porque si no, no lo introduciríamos bien. Ahora se va a ir al otro alojamiento y aquí vemos que también con total exactitud lo estamos introduciendo perfectamente, pero además podríamos hacer, en lugar de sincronizarnos con un movimiento perfecto, ahora vamos a sincronizarnos con un movimiento manual que le imprimimos con una manivela. Y vemos que esto sigue perfectamente sincronizado. Pues para conseguir estos movimientos empleamos la tecnología de control de movimiento. Sin esta tecnología no hay otra forma de conseguir movimientos muy rápidos, muy precisos y perfectamente sincronizados. Vamos a ver ahora un poco los bloques que forman el sistema de control de movimiento. En primer lugar, tenemos un controlador. Podemos hacer el equivalente si empleamos un vehículo. El controlador sería el conductor del vehículo. Necesitamos también un bus de control para transferir la información de la posición donde queremos desplazarnos. Se la transferimos a un servodrive que, por seguir un poco el ejemplo, el servodrive sería la centralita de inyección del vehículo. El servodrive acciona un servomotor, sería el bloque motor del vehículo. Y a este conjunto es a lo que llamamos servoaccionamiento. El conjunto del servodrive más el servomotor sería el servoaccionamiento y el servoaccionamiento estaría moviendo las partes mecánicas a accionar. ¿Cómo funciona esto? En este caso, el control va calculando la posición en la que tiene que estar el eje, el vehículo, en todo momento a nivel de milisegundos, transmite la orden, la información de la posición donde se tiene que mover el servodrive y el servodrive interiormente tiene todos los lazos de regulación para conseguir que la posición que le estamos pidiendo, la posición de referencia, se cumpla perfectamente a nivel del eje del motor. Por último, el sistema mecánico se encarga
de convertir el movimiento rotacional del motor en el movimiento lineal. Normalmente estaremos trabajando con movimientos lineales de la carga que queramos accionar. El sistema mecánico sería el tren de rodaje y la transmisión del vehículo. ¿Cómo funciona el lazo de control? Vamos a poner un ejemplo con un lazo de regulación de temperatura. En un lazo de regulación de temperatura tendríamos un controlador PID. Este controlador PID tendría como referencia a la entrada el valor que ponemos en el termostato con la temperatura deseada, sería la temperatura de referencia. El PID tendría un feedback con la temperatura actual que hay en la habitación y en base a la diferencia entre la temperatura real que hay en la habitación y la temperatura deseada, a la salida del PID daría un nivel para dar más o menos potencia a la resistencia, en este ejemplo, que nos haría subir la temperatura. Cuando la temperatura deseada y la temperatura real coincidiesen, pues dejaríamos de dar más potencia y quedaríamos regulando en esta situación y conseguiríamos que la temperatura real coincida con la temperatura deseada, con la temperatura de referencia. Esto sería un simple lazo de regulación de temperatura, en este caso, puesto de una manera muy gráfica para que lo entendamos de manera fácil. En el caso de un lazo de control de posición, pues la cosa no es muy distinta, lo único que varía las magnitudes que estamos controlando. En este caso, la información de referencia a la entrada del controlador sería el valor de posición deseada en cada momento. El feedback lo obtendríamos con un transductor de posición, típicamente un encoder ubicado en el propio servomotor. A la salida estaríamos dando una referencia de velocidad al servodrive, sería el pedal del acelerador para que corra más o menos, y el lazo de control se encargaría de hacer coincidir la posición real en todo momento con la posición deseada. Es un PID que controla en este caso un lazo de posición. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está la dificultad entonces? La dificultad está en el cálculo. ¿Cómo calculamos el valor de referencia de posición si yo lo que sé es que quiero hacer un movimiento con una aceleración, una velocidad, una deceleración y quiero recorrer una posición? Aquí es donde está la dificultad, por decir de alguna forma. Entonces, vamos a ver, supongamos que a la entrada del regulador PID quiero ir a la posición 800 milímetros, por ejemplo, y resulta que estoy en la posición 0, con lo cual hay una diferencia enorme de 0 a 800. ¿Qué ocurriría a la salida del PID? A la salida del PID, como que hay un error muy grande, se saturaría, daría un pico tremendo, el accionamiento mecánico daría un golpe con un nivel de jerk brutal y a partir de ahí como que empezaría a moverse el accionamiento, iríamos bajando la velocidad de esta forma, cuadráticamente, hasta que al cabo de un cierto tiempo habríamos alcanzado la posición. Pero claro, esto es un movimiento incontrolado, no podemos hacer un movimiento así. Estaríamos destrozando la mecánica, no tenemos control de aceleración, no tenemos control de velocidad, no tenemos control absolutamente de nada, con lo cual esto no puede ser así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, el secreto está en esto que aquí llaman Motion Profiler. Es el generador del perfil de movimiento que se encarga de ir pidiendo, en base a un valor de aceleración, a un valor de velocidad, a un valor de deceleración y la posición que deseamos ir, el Motion Profiler va calculando a cada 1 milisegundo, 2 milisegundos, hasta 5 milisegundos, depende del control empleado. Cada vez los controladores van más rápidos, esto sería más bien
1 milisegundo. A cada milésima de segundo, acelerando a un ritmo, vamos calculando qué posición es la teórica y así poquito a poquito vamos incrementando el valor de posición de referencia de forma muy suave y controlada, y así el eje podrá seguirla sin brusquedades y con un perfil de movimiento cumpliendo los parámetros que le hemos indicado. Sería lo que vemos aquí. Esto sería la velocidad, la línea verde, a lo largo del tiempo. Nosotros le indicamos un valor de aceleración, un valor de velocidad y un valor de deceleración, y el Motion Profiler se va a encargar de calcular a cada milésima de segundo, estas franjas corresponden a unos intervalos de 1 milésima de segundo, se va a encargar con una fórmula tan simple como esta, no es exactamente así, pero para que entendamos el ejemplo, sabemos la aceleración, sabemos el tiempo, pues vamos a calcular el espacio recorrido al cabo de 1 milisegundo con una aceleración dada, pues, no sé, 3 centésimas de milímetro. Y este pequeño incremento es el valor de referencia que enviamos a la entrada del PID, con lo cual el PID dará una pequeña salida, empezará a ver un nivel de velocidad, el servoaccionamiento empezará a moverse ligeramente y así, en el siguiente intervalo, pues el valor de posición ya serán, no sé, 6 o 7 u 8 centésimas. Y así iremos incrementando a cada milésima de segundo y el servomotor irá acelerando, estará siguiendo este patrón. Y el cálculo de la posición teórica es tan simple como esto, en principio. A continuación llegaremos ya a la velocidad que hemos fijado. En este caso, pues la fórmula para calcular el valor de posición teórica será ligeramente distinto porque estamos yendo a velocidad constante, entonces el Motion Profiler calculará siguiendo esta fórmula, espacio es velocidad por tiempo, y lo mismo ocurrirá a la deceleración. De esta forma hemos conseguido generar los valores de referencia de posición de forma muy suave y controlada. Esto es lo que hace el Motion Profiler, que es el núcleo, es la pieza clave para todo lazo de control de posición. En principio, no hay mucho más. Es tan sencillo, entre comillas, como esto. Entonces, con esto tan simple conseguiríamos hacer posicionados, ir de una posición a otra con rapidez, con precisión. La precisión siempre la determina la mecánica, el control siempre es mucho más preciso, llega más allá que la mecánica, pero lo que nos ocurriría es que con esto solamente no conseguiríamos hacer los movimientos que hemos visto en el vídeo inicial, que estábamos sincronizando movimientos muy rápidos, etc. Para ello nos haría falta añadir más cosas a este lazo de control de posición. Estas más cosas es lo que se llaman las ganancias anticipativas o ganancias de feed-forward, que nos permitirían hacer los movimientos con niveles de error de seguimiento igual prácticamente a cero. Pero esto lo veremos en otra sesión, en otro vídeo, que entraremos más en detalle en el funcionamiento del lazo de control de posición. En este vídeo de hoy llegamos hasta aquí y lo dejamos para una segunda parte. Muchas gracias por su atención y si alguien quiere consultarme algo, aquí disponen de mi dirección de correo electrónico y me pueden enviar un email. Muchas gracias por su atención.